El tema de desdoblarse es bastante interesante. Aquellos que lo hacen, que lo practican, necesitamos esta noche de su ayuda para que comenten en redes y ahorita más adelante nos llamen y nos expliquen en su experiencia el desdoblarse, de qué les sirve, cómo lograron hacerlo, quién les enseñó, qué se debe hacer para poder hacerlo. En este momento vamos a saludar a nuestro primer invitado de la noche para que ustedes le hagan preguntas, obviamente todo lo relacionado a lo paranormal, y es el Monseñor Andrés Tirado. Monseñor, buenas noches, ¿cómo me le ha ido? Un saludo muy especial a todos, muy buenas noches. Monseñor, usted en sus investigaciones, toda su carrera, manejando temas paranormales, espirituales, ¿ha tocado el tema del desdoblamiento? Claro, es un tema muy antiguo, está en todas las religiones, en la mayoría de civilizaciones antiguas y modernas, el poder llegar a estados alterados de conciencia, a través del sueño, a través de visiones, a través de algunas plantas alucinógenas y en sí. Y podríamos decir que hay en el cristianismo, catolicismo o en las religiones, en el islam o el judaísmo, podríamos hablar de estados místicos donde pueden llegar a estados alterados de conciencia a niveles espirituales más amplios, a una conexión universal, podríamos llamarlo así. Pero por experiencia propia, la mayoría de los que conozco que no tienen una preparación y han intentado desdoblarse, porque pues, es que fulanito me dijo, no, es que yo vi en tal libro, en tal portal de internet y me dijeron, venga, mire, haga esto y se siente así, se siente así. Muchas veces se les mete lo que yo digo el chuki. Están desprotegidos, no tienen una preparación y como eso es un salto al vacío, es arriesgarse y decir, bueno, salgo, voy a ver qué voy a encontrar, bueno o malo, y ahí está el enemigo y muchas veces aprovecha y pasan cosas. Monseñor, ¿qué opina la religión de hacer esto de desdoblarse? Bueno, hay una cuestión, hay algo que se llama bilocación y lo que se llama el desdoblamiento, pero en el cristianismo, catolicismo, aún en el judaísmo y en el islam, no se llama desdoblamiento, sino estados místicos. Okay. Donde el espíritu puede salir, donde uno puede entrar, por ejemplo, en los pastorcitos en Fátima, que ellos podían caminar hacia atrás y hacer una cantidad de cosas, pero los médicos que en ese momento tomaban los signos vitales y miraban la pupila y toda la cuestión, ellos no estaban ahí, sino estaban como en una catalepsia, en un estado alterado. Y en la bilocación, varios santos han tenido ese don de poder estar físicamente, ya no es solo espiritualmente, sino físicamente en dos sitios al mismo tiempo. Muy bien, Monseñor Andrés Tirado, gracias por estar aquí esta noche. Y bueno, ustedes con el numeral de esta noche, cartel desdoblado, pueden hacer las preguntas que quieran relacionado al Padre, temas espirituales, brujería, demonios, ángeles, liberaciones. Y bueno, ahí hay una relación, el Monseñor lo decía, en el desdoblarse, Monseñor, a ver si le entendí bien, es un riesgo porque su cuerpo puede quedar puesto para que venga algo del más allá y entre en él. Es como abrir esa puerta y decir, venga, sigan, buenos o malos. Sí, la casa está vacía. Jesús habla de que cuando se saca un espíritu, un demonio, él sale y recorre los desiertos y coge 7 más, el número 7 es infinitud, y dice, no, nuestra casa está limpia, arreglada, organizada, entonces vamos y nos metemos, y las posesiones a veces son peores. ¿A qué me refiero con esto? De que en estos estados de vulnerabilidad psíquica, espiritual, física, biológica, muchos casos han habido donde energías, espíritus y aún demonios se han podido posesionar en una persona que, digámoslo así, la parapsicología se habla que todo el mundo se desdobla, digámoslo en cierta manera, pero que no se acuerda. Pero ya cuando es una cuestión más activa y una cuestión más consciente,
obviamente su espíritu, esa es la teoría que hay, el espíritu sale y queda algo que se llama el preespíritu, que es como la unión. Bueno, esto lo habla de la parapsicología. En el cristianismo, catolicismo no se utilizan estos términos, pero sí podemos ya hablar de alma y cuerpo y espíritu. Y entonces el preespíritu sería el alma y estaría unida entre el espíritu y el cuerpo, pero no tiene la misma fuerza del espíritu. Entonces se le acerca a alguna entidad o sabe o siente que esta persona está vulnerable, y es muy posible, yo he tenido casos donde ha habido posesión por esa forma. Muy bien, Monseñor Andrés Tirado. Líneas abiertas 031-232-2124, 031-288-4218, 031-287-9731. Monseñor, aquí aparece una pregunta. Y dicen, en el plano cuando uno se desdobla, ¿es el plano de los fantasmas y los demonios y podríamos verlos si logramos desdoblarnos? Es posible, a ver, hay diferentes dimensiones. El problema es que llegar a un nivel de hacer consciente lo inconsciente es muy difícil. Okay. Y ahí viene el problema. Usted puede estar teniendo, digámoslo, ese viaje, por llamarlo así, y usted sale a recorrer lugares, dimensiones. Entonces usted no sabe en qué dimensión usted va a estar o qué se puede encontrar. Muchos han tenido y han comentado sus testimonios que al empezar a salir, digamos, del cuerpo de la materia, han visto figuras, han visto espíritus, entidades que les hablan, que les dicen, sienten miedo, terror. Entonces a veces no es una experiencia muy agradable que digamos. Muy bien. Historias, preguntas para Monseñor hasta ahora. La Mega, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias. ¿Quién habla? No, quisiera reservarme el nombre. Tranquila, bienvenida al Cartel Paranormal. ¿Qué quisiera contarle al Monseñor o preguntarle en esta noche? Bueno, quiero preguntarle primero que yo vivo con mi compañero, ¿cierto? Mi pareja. Y él a veces le da rabia, se enoja, pero cuando está hablando enojado, la voz que se escucha no es la de él. Y a veces habla, o sea, se le escuchan diferentes voces y los ojos se cambian, o sea, no es el color de los ojos de él. ¿Será que él tiene una posesión? Bueno, en poder diagnosticar, eso lo hemos hablado mucho en los programas, que si su marido está poseído, tocaría hacerle muchas pruebas, primero salir de lo psiquiátrico, psicológico, biológico y después ya las pruebas espirituales. Pero si la pregunta ¿es posible que pueda ser poseído en la noche? Sí, es posible, o por lo menos tener un contacto psíquico espiritual con alguna energía, es una entidad, un espíritu, puede tener una comunicación telepática que llaman en parapsicología, donde su mente y su espíritu en ese momento se está comunicando con alguna entidad. De pronto él no es consciente o se despierte y ya no se acuerde qué es, o a veces pues sí se acuerdan de lo que está, o en parte, ¿no?, de lo que está sucediendo. Entonces el problema es que sí puede llegar a que ese contacto psíquico, digámoslo así, puede desencadenar de que esa entidad, la entidad busca siempre entrar en un organismo porque ellos vuelven a vivir, digámoslo de esta forma, ellos vuelven a sentir, si uno respira, si uno come, si uno siente alguna alegría, ellos también, entonces se sienten como vivos. Por eso es que las entidades buscan seducirnos en cierta forma
para entrar a nuestra materia, a nuestro cuerpo. ¿Qué recomendación le puedo dar? Que en la noche haga su oración, se cierre con la sangre de Cristo y programarse. ¿Qué es programarse? En su mente decir, este es mi cuerpo, no voy a hablar con ninguna entidad, voy a dormir bien, y hacerlo muchas noches hasta que esa programación quede grabada en el inconsciente, y es posible que empiece a mejorar el sueño y también pues esos momentos donde usted lo ve que cambia de voz. La Mega, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, ¿con quién hablamos? Con Andrés. Andrés, bienvenido al Cartel Paranormal de La Mega. Cuénteme qué pregunta tiene para Monseñor. Muchas gracias. Pues primero que todo les quiero compartir una experiencia que me tocó hace aproximadamente 5 meses. Y fue que yo me desdoblé, pero pues me desdoblé de una forma totalmente pues bastante espeluznante, diría yo, porque pues estaba durmiendo y resulta y pasa que yo salí de mi cuerpo, pero entonces salí de una forma levitando. Y acuerdo haber llegado hasta la cocina de mi casa y vi a mis padres peleando. Ellos pues aún en la actualidad pues ellos pelean mucho, problemas familiares, y recuerdo haberlos visto peleando y yo me devolví e ingresé al baño, y en el baño me logré ver en el espejo, pero pues no me vi normalmente como yo soy, sino que recuerdo ver una figura totalmente desfigurada, como una especie de anciano, pero totalmente arrugado. Recuerdo haberme asustado en ese momento y haber regresado a mi cuarto. Y recuerdo haberme visto acostado como mi forma de dormir. Entonces pues desde eso creo yo que me sigo desdoblando, pero no recuerdo. Es como muchas veces uno sueña y no se acuerda los días de qué fue lo que soñó. Pero entonces creo que eso es como una especie de don que uno tiene para poder hacer eso. Entonces quería preguntarle al padre como que qué significado tiene eso, lograr verse uno al espejo y totalmente diferente a como es ser de uno. Bueno, muchas veces el proceso de uno verse que está saliendo del cuerpo y sale y recorre y abre la puerta y va al comedor y viene, y bueno, en fin, a veces se da, a veces no es un patrón definido en los desdoblamientos. ¿Qué es lo que sucede? Según la parapsicología le diría la respuesta no, usted se vio en el espejo y eso es una cuestión de que su espíritu se vio y que su espíritu es muy viejo y tiene muchas reencarnaciones. Pero yo le diría, esa es la respuesta de la parapsicología, y yo le diría que no, eso fue alguna entidad baja que se le manifestó. De pronto en el inconsciente quedó ese deseo, uno guarda muchas cosas en el inconsciente, entonces de pronto esa cuestión, ese tema que no lo ha dejado en paz de las dificultades de sus padres, se vio reflejada, digámoslo ahí, en ese instante, puede ser un desdoblamiento, un sueño que tuvo profundo, y que ahí se le manifestó alguna energía negativa. Desafortunadamente el desdoblamiento no es una técnica fija donde usted dice, no, yo voy a salir y voy a recorrer y voy a ir a campos lindos, hermosos, sino es una aventura, y una aventura que a veces es traumática y es negativa. Muy bien, es el Monseñor Andrés Tirado acompañándonos en esta noche, aquí resolviendo sus dudas, sus preguntas. Aprovechenlo porque el hombre conoce de la brujería, de los ángeles, de los demonios, de las liberaciones. Acá dicen, Monseñor, hace poco mi hijo me pidió que le regalara una tabla Ouija, ya que la venden como un juguete. ¿Qué tan cierto es que esto puede llegar a afectar, Monseñor, o simplemente si es un juguete? Siempre hay un riesgo. Mire, atiendo mucha gente, muchos niños que juegan Charlie y muchos otros juegos, y el de la tabla Ouija. La historia de la tabla Ouija es muy antigua, se remonta hasta los egipcios, griegos, franceses, y los últimos 100 años los Estados Unidos son los que más han hecho propaganda como un juego didáctico, un tío rico, los franceses también. Entonces tenemos tenemos en nuestra mente esa figura que es como un tío rico, venga, juguemos a ver qué nos sale, qué se manifiesta y qué se puede hacer.
pero en los casos que yo recibo son fuertes y son de posesiones fuertes de niños, de casas, de familias enteras, porque a veces hay contaminación, hay posesión múltiple, porque puede ser que no pase nada. Hay dos fenómenos, uno que es un desdoblamiento mental, psicológicamente, donde la persona, su inconsciente se manifiesta y por eso, digámoslo, en cierta forma se mueve el ojo o la lupa o el elemento que utilicen para la tabla Ouija, y eso también puede causar problemas psicológicos a largo plazo. Y la otra es que en realidad usted se le abrió una puerta, un portal, es una llave y ahí entra alguna entidad y se le pegó. Muchas veces, a veces esperamos, como en las películas, que sea inmediato, que coja y levante el tablero y que expulse al uno y el otro grite y el otro se revuelca. No, muchas veces, mire, la mayoría de casos que yo tengo de tabla Ouija, desde hace muchos años y en otros países, pasan años. 1 año, 6 meses, 3 años, 5. He tenido casos de 20, 30 años. Y en un momento dado se despertó, está como dormido o encriptado o escondido, porque a estos seres no les gusta darse a conocer, digámoslo así, porque ellos están cómodos donde están. Y empiezan a suceder cosas muy fuertes, y ahí es donde empieza entonces uno a decir, bueno, esto no es tan didáctico, esto no es como Tío Rico, Monopolio, otro juego, sino que realmente hay una conexión con el mundo, el inframundo, como llamaban los griegos, a otras realidades, a otras dimensiones, y que realmente tiene una fuerza espiritual. Monseñor, acá hay una pregunta y dicen, ¿qué opina la religión católica, el Papa, el Vaticano, respecto a las personas que se dedican a leer cartas y todo este tipo de cosas? Todas las mancias, todas las artes adivinatorias son proscriptas, ¿no? Son un tabú. Empezando desde la tradición judía, en Levítico aparece que se prohíbe consultar a adivinos, hechiceros, micromantes, toda esta gama de adivinos, parapsicólogos, medium, chamanes, toda esta cuestión. Ahora, los tiempos han cambiado, y como lo hablamos alguna vez con Daniel, uno no puede decir fulano de tal o sutano de tal es bueno, es malo. A mí vienen y me preguntan, mire, es que yo he ido donde fulano y sutano, y le dije, no, yo no sé, yo no los conozco, no puedo decir son buenos, son malos. Obviamente las mancias, las artes adivinatorias, siempre han tenido una conexión con entidades y espíritus bajos. Ahora, la iglesia en la actualidad no está de acuerdo con ni el horóscopo, ni la carta astral, ni la lectura de cartas, tabaco, runas, caracoles, santería, nada de eso. Pero tampoco están en una campaña de perseguir y de una casa de brujas como en la Edad Media, sino que le dejan, hablan, tocan el tema. Pero hay sacerdotes que, por ejemplo, no creen, no le ponen cuidado a este tema. Hay otros que son más radicales. Pero el consenso general es que no se debe, porque hay una influencia, puede ser directa o indirecta del enemigo. En mi caso personal, yo no puedo decir fulano es bueno, fulano es malo, porque cada uno tiene que dar cuentas a Dios. No practico las mancias, no estoy de acuerdo con las mancias, pero respeto a muchas personas que lo hacen, y hay gente que es muy buena, pero obviamente me lo decía un obispo de España alguna vez, me dijo, cada sapo en su charco. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en lo religioso a nosotros nos compete las cuestiones religiosas, y los que les gusta esos temas pues pueden buscar esos temas, pero ahí, como lo hemos hablado en otros programas, como en toda institución, como en toda organización, hay gente buena y gente mala. Vamos a las líneas, ya le tengo aquí otra pregunta a las redes sociales. Hola Mega, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, Mi nombre es Natalia. Natalia, bienvenida al Cartel Paranormal de la Mega. Aquí está Monseñor Andrés para que usted le formule su pregunta. Ok, bueno, inicialmente pues lo que yo quería compartir es que pues a mi corta edad me he podido desdoblar 2 veces, pero la más curiosa fue la última, en la cual yo me enfermé. Ese día estuve hospitalizada. Sí. Me acosté a dormir con mi pijama normal, y en ese instante pues yo vivía en el mismo cuarto con mi hermana y mis 2 sobrinos. El cuarto es muy pequeño.
Resulta que pues yo me desdoblé y cuando me desdoblo había una sombra negra en la puerta de mi cuarto, ¿ya? Mi hermana Sí. es cristiana, mi familia es cristiana. Entonces, la sombra negra me echó como un baldado de agua y yo no me podía levantar, yo me estaba ahogando. Entonces, como pude, estiré el brazo y me levanté o sea, llorando y temblando y le decía a mi hermana que alguien me había echado algo, pero no sabía qué era. Pues a partir de ese momento empecé a tener como persecuciones de esa misma sombra negra, me pasaban cosas extrañas, en la noche se me sentaba esa sombra negra en la cama, me tocaba y sentía el contacto físico y todo, y a partir de ese momento empecé a asistir a la iglesia cristiana. Me aferré mucho a Dios y yo pienso que a partir de ahí pues esa sombra se fue de mi vida. No sé la verdad qué pudo haber pasado. Pero apareció fue cuando se desdobló. ¿Cómo? Disculpe. Apareció la sombra en el momento que usted se desdobló. Sí, exacto. Yo le hago una pregunta. Usted Apenas dice yo que en un par de ocasiones se desdobló. ¿A propósito? ¿Hizo algún ritual? ¿Hizo algo que leyó No. para lograr eso? ¿O sin querer? Para nada. De hecho, ¿sabes algo? Yo los escucho mucho a ustedes y mi abuela, que en paz descanse, ella era bruja y supuestamente volaba y cuanta vaina. Pero pues yo no sé si de pronto yo tengo el don y yo no lo he podido desarrollar porque le temo a esas cosas. Yo le temo mucho a las cosas porque yo creo en Dios. ¿Sí me hago explicar? Sí. Sí, pero ¿y usted cómo? Es una pregunta que yo ni siquiera sé hacer. ¿Cómo sabe usted que realmente se desdobló y no vivió fue una pesadilla? O que un sueño Porque, que ¿sabes por qué? se veía fuera de su cuerpo, pero realmente no No. estaba, sino estaba soñando eso. Te cuento algo, que yo me acuesto enferma, ese día yo estuve hospitalizada. Sí. Y porque yo sufro de gastritis, entonces yo me acosté a dormir con mi pijamita, que era la que normalmente me ponía, y mi hermana, que estaba al lado mío, junto a mis dos sobrinitos, tenían la pijama. Yo no sabía cómo se habían acostado a dormir ellos. Y cuando yo despierto, claro, mi hermana tenía la pijama igual que mis sobrinos y estaban acostados en la posición en la que yo la estaba viendo. Bueno, y sin querer queriendo y desde ahí sombras, luego acudió a una iglesia cristiana y todo esto le ha dado solución. Digamos que sí, me dio solución, pero sin embargo tengo momentos de persecución en la cual sueño que me persiguen, sombras negras. Una vez un pastor ¿Solamente me dijo la que- persecución entra en los sueños o también en el día a día? No, en los sueños. Y me Solo en los afecta sueños. mucho, porque pues me levanto con ojeras y eso. Una vez un pastor, cuando fui a la iglesia, me dijo, lo que pasa fue que una mujer celosa se echó brujería. Y pues la verdad yo tengo esa duda y toda la vida quedaré con esa duda. Monseñor, ya que está aquí, el soñar con sombras que lo persiguen a uno, las sombras siempre las han catalogado como demonios, yo no sé si usted está de acuerdo en eso, pero el soñar con sombras que lo persiguen a uno, ¿qué puede ser? No precisamente son demonios, no pueden ser Ok. espíritus desencarnados que vivieron. Pero Y están, hacia en el un pero están plano- hacia el lado del mal. No. Bueno, sí, están están en un mundo que se llama mundo intermedio, lo llamamos Ok. los exorcistas. Un mundo donde no está ni en lo bueno ni en lo malo, está como, pero muchos tienden a la oscuridad, tienden más esa capacidad hacia lo negativo. Algo que es muy cuestionable es cuando hay fiebre, cuando hay alguna enfermedad y se puede tener delirios. Ya. Entonces es cuestionable, digámoslo así, el decir que se tiene desdoblamientos, porque hay un agente interno en el organismo que le puede hacer creer que se está desdoblando. Pero en el caso de la persona que llamó ahorita, hay algo que es importante mencionar, es que ella no solo siguió con esa experiencia en ese momento. Cuando nosotros deliramos y tenemos fiebre o tenemos alguna cuestión así, pasa el momento y ya. Pero en el caso de ella fue en otros momentos que le siguió. Ella comentaba, no, venía y me molestaba y se sentaba en la cama. Y entonces ahí hubo una conexión con alguna entidad. Es posible que psíquicamente en ese momento que estuvo tan mal, sí, pudo haberse desdoblado. Hay varios tipos de desdoblamiento, mental, espiritual, en los sueños.
y esa entidad se conectó y como decimos en la forma coloquial en el mundo paranormal, ese espíritu se le enamoró. ¿Qué quiere decir eso? Que se obsesionó con esa persona y se pegó a esa persona y viene la visita, le hace mal. A veces, en algunos casos, podemos decir que es una forma de saber, digamos, a veces, no es muy común, pero a veces se puede utilizar, de que soñemos con persecuciones, con sombras, con cuestiones de este tipo, y puede ser que sean a veces brujerías o a veces espíritus o entidades. No en todos los casos, pero uno que otro por ahí es posible. Aló, la Mega, buenas noches. Buenas noches, Dani, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo le da usted? Bien, bien. Bueno, me alegra. Lo oímos. ¿Qué quiere preguntar? ¿Qué quiere comentar? Es hablar sobre el tema. En algún momento, un poco más joven, Sí. Escuché sobre el tema del desdoblamiento por parte de un profesor y nos compartió un libro a ciertas personas que se llamaba Ekankar, Los viajes del alma. En el libro explicaban más o menos cómo hacer el procedimiento y explicaban varios temas de personas que habían realizado el desdoblamiento Sí. y cómo se podía realizar. En parte, como al principio explicó Laguna, se basaban primero en tener sueños lúcidos, que llaman, o usted tener el control del sueño, y sobre eso él nos explicaba que cuando uno se desdoblaba pasaba a un plano diferente, y sobre ese plano diferente uno podía hacer los viajes. Y hacia la pregunta de lo que tú dices de para qué serviría, él nos explicaba que en los planos diferentes se podía comunicar con muchas personas y habían bibliotecas gigantes de conocimiento que no se tenían normalmente acá. Interesante, sí, porque yo preguntaba eso, ¿de qué sirve? ¿Para qué sirve desdoblarse en el fondo? Entonces, para adquirir una especie de conocimiento. Sí, pues él nos explicaba que además de todos los viajes y lo que tú dices de poder ir a otro lado, Sí. ver lo que está pasando, hablaba de bibliotecas inmensas de mucho conocimiento que no se encontraba aquí. O sea, hablaba de planos totalmente diferentes. Y sobre las reglas de que tú decías de por qué no lo pueden hacer, según lo que decía el libro y lo que se explicaba era que habían unos seres superiores que tenían esas reglas, y si tú rompías esas reglas, te cancelaban o te quitaban el don de poder seguir realizando los viajes. Bueno, interesante. Pues muchas gracias por su experiencia. Sí, porque yo preguntaba eso, monseñor, ¿qué saca uno con desdoblarse? ¿De qué sirve? Bueno, yo hablo de mi experiencia personal. Hay muchas formas y hay muchos pueblos que tienen tradiciones muy diferentes y aún modernas de llegar a esos estados alterados de conciencia. En mi caso personal, o sea, para llegar a manejar eso es muy complejo. En mi caso, por ejemplo, he podido, digamos, a través de desdoblamientos, hacer sanaciones, hacer liberaciones, después constatar realmente que la persona sintió una visita, sintió una sanación, sintió una liberación, conocer cosas ocultas. Hay algo que se llama el archivo acásico o acáchico, como lo Sí. quieran llamar, que es una gran biblioteca. El pueblo judío, y eso lo traían desde los sumerios, lo llamaban el libro de la vida, que está todo por eso lo llaman el libro de la vida. Es un árbol que sus ramificaciones están conectadas con todo el universo. Esa es la cosmología judía, y ahí uno puede entrar y conocer cosas del pasado, presente y futuro, saber, entender cosas, comprender cosas, aprender cosas, saber cosas que necesite uno, pero para llegar a eso se necesitan mucho entrenamiento y muchos años. Y también, digámoslo así, el enemigo puede confundirlo y creer que usted está, a veces se ha dado esos desdoblamientos donde usted, por ejemplo, está hablando con un ángel, con la Virgen, con Sí. los santos, y realmente no lo son, sino Ok. son alguna entidad que toma. Se están camuflando. Exacto, con extraterrestres, por ejemplo, que se manifiestan psíquicamente y tienen su desdoblamiento y creen que están conectándose y recibiendo mensajes, pero a la hora de la verdad no son. Es muy complejo, es una caminar sobre el filo de la navaja, y ya uno dice, bueno, al fondo de las cosas, si usted no logra llegar a esos niveles tan altos de conocimiento, de hacer todas esas cosas, pues
gastar tiempo, esfuerzos a tener malas experiencias, porque es que el 99.9%, y es más, en la escuela que yo tengo y los diplomados que hago, yo les hago meditaciones creativas y los pongo a hacer ejercicios, y muchos se bloquean y muchos sienten cosas, muchos se asustan. Entonces uno dice, ahí vamos a lo que Daniel decía, ¿para qué? O sea, ¿tiene realmente importancia? Entonces ya uno llega hay cosas mucho más importantes y mucho más de peso y fundamentales que el desdoblarse para mí, digámoslo así. Ya como herramienta personal, pues sí, a mí me ayuda en algunos casos, no en todo. Eso no es una cuestión de que usted todo lo que quiera hacer lo puede hacer. Algunas cosas se logran, otras no. Muy bien, monseñor, vamos a las líneas. Lola Mega, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Habla con David, un placer. David, bienvenido al Cartel Paranormal de la Mega. ¿Qué historia quiere contarnos? Si tiene a monseñor acá al lado, para que usted, no sé, le cuente su experiencia, él puede sacar algún tipo de conclusión. Ok, un placer, monseñor, Dios lo bendiga. Bendiciones. Muy, escuchando lo que están diciendo con respecto a lo del doblarse y ese sentido. No puedo decir que es por experiencia propia, pero mi actual esposa, su padre anteriormente, bueno, él está muerto, practicaba lo que eran estaba en ese cuento de los gnósticos, ese asunto sobre los gnósticos. Y ella me contaba historias de que ese tipo de personas, no puedo asegurarlo porque sinceramente no conozco muy a fondo sobre la situación con ellos, tenían la capacidad de doblarse. O sea, si ellos querían salirse del cuerpo en el momento en que ellos querían, creo que me imagino que harían algún ritual o algún rezo, tenían esas facultades. Es lo máximo que yo he escuchado. Y supuestamente por las experiencias que de pronto ella me ha contado, sí, de verdad el Señor se desdoblaba, como dice, salía en un viaje astral. Yo sinceramente, con respecto a ese punto de los viajes astrales, uno tiene que tener mucho cuidado, especialmente lo que dijo Monseñor es muy claro. O sea, uno no se puede poner a jugar con algo que sinceramente no tiene conocimiento, y especialmente que si uno sale de su cuerpo, un viaje astral, lo más seguro es que algo pueda que esté rondando por ahí y se termine metiendo en el cuerpo. Eso es lo más seguro. Entonces, este tipo de experiencias que de pronto conllevan a un análisis de saber si de pronto son desdoblarse, que a veces en la mayoría de los sueños que dicen las personas, que han dicho los oyentes, uno tiene que tener mucho cuidado porque las veces son puros sueños. O sea, en sí no son desdoblarse. Entonces, si es así como lo dicen, yo me he doblado como 500 veces. Es lo que más o menos uno puede entender. Por ejemplo, los apartes bíblicos que el monseñor mencionó también, entonces tendríamos que decir que lo que le pasó a Juan con Apocalipsis fue que se desdobló por completo y contó toda la historia relacionada con lo que está sucediendo en el Apocalipsis, así el apóstol Pablo y muchas cosas. Eso me llama mucho la atención, pero sí digo que este tipo de experiencias no son como de pronto la mayoría de la gente las ve. Desdoblarse no es una cuestión que se hace porque a mí me pasó en un sueño. De pronto puede ser una visión de parte de Dios, puede ser una visión de parte del enemigo, puede ser una visión por parte del que sea. Pero desdoblarse tiene unas prácticas de que verdad deben ser hechas a cabalidad. Si lo acaba de decir un señor, eso es desde la época muy ancestrales que las personas se dedicaban a este tipo de práctica, y esto no es fácil. Esto no es una cuestión de que yo amanecí hoy y me desdoblé y me vi en el cuerpo, en el espejo. Yo respeto mucho la opinión de todos, pero uno debe tener mucho cuidado con eso. Quería dar mi aporte con respecto a eso. Perfecto, amigo, muchas gracias. El monseñor Andrés Tirado esta noche aquí. Monseñor, acá le hacían una pregunta, ¿cómo hace la gente para aprender a interpretar sueños? Bueno, ¿cómo hizo usted? Mirando el aporte de la persona que llamó, es importante, fue muy positivo el aporte que dio para entender un poco sobre la profundidad de lo que es el desdoblarse, que a veces nos lo venden como algo mágico, algo súper extremo, súper chévere, y no, a veces no es. Y los brujos también se desdoblan y hacen pactos con demonios, espíritus para poderse desdoblar y ir y sacar información y hacerle cosas a la gente. Los rosacruces, los gnósticos, los francmasones, los masones, órdenes herméticas, tienen una tradición de conocimiento, digámoslo así, de el poderse desdoblar. Pero una cosa es que tengan el conocimiento de decir, mire, nosotros pensamos y tratamos y conocemos, otras hacerla. Eso es una diferencia muy grande. ¿Y qué fue lo que su merced me preguntó? Que cómo hacen las personas para interpretar sueños. ¿Eso se aprende? ¿Eso se puede aprender estudiando a los grandes intérpretes de los sueños? En la iglesia nosotros tenemos a varios intérpretes como San Juan Bosco, por ejemplo, y otros.
En la Sagrada Escritura, en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, aparecen muchos sueños, muchas pistas para uno poderlas desarrollar. Se puede pedir a Dios ese don, el don de soñar y el don de interpretar los sueños, porque una cosa es, se puede soñar y no entender lo que se sueña, a veces no es tan directo, proféticamente hablando. Y también se nace, a veces en mi caso desde niño, haciendo una investigación en el árbol genealógico, en mi familia habían algunos que también tenían sus cositas, y desde niño tenía esa facultad y la he ido desarrollando y trabajando y orando. Eso es de mucho trabajo, pero uno en esto, uno es el mismo, el Espíritu Santo, y uno es el mismo maestro. No nos creamos ese cuento que es que usted coge y baja los libros de interpretación de sueños que hay de San Google. No, y el problema es que cada libro interpreta diferente, entonces uno quedaría loco. Hay unos tópicos generales, ¿sí? Como dice, se soñó con matrimonio, entonces muerte. Hay otros más específicos, pero en general cada uno tiene que descubrir ese diccionario encriptado, donde usted lo que sueñe para usted tiene un significado, porque es una vida única. Entonces no es el mismo significado que Laguna y Daniel sueñen un sueño parecido y yo tenga un sueño parecido, porque el mensaje para mí es diferente. Entonces tiene que haber una interpretación, un estudio, primero descartar si es profético, si realmente es psicológico, simplemente fue una sugestión. Es complejo, pero se le puede pedir al Espíritu Santo que nos ilumine sobre eso, y aconsejo mucho leer los libros de San Juan Bosco, que a veces los tomamos como literatura infantil, pero de infantil no tiene nada. Monseñor Andrés Tirado, las personas que lo quieran contactar para temas de brujería, espirituales, liberaciones, todo este tema espiritual, ¿en dónde lo hacen? Sí, 600-3445 en Bogotá en las tardes, en internet, YouTube, Instagram, Facebook. Monseñor Andrés Tirado, Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes, ayuda en sanación, liberación, consejería espiritual, restauración de hogares, ayuda en los niños, y exorcismo, que es lo que más aquí hablamos del tema de los famosos chukis. Vamos a ver si hacemos uno en vivo pronto. Vamos a ver, pero como pues ya usted no coordinó uno con otro sacerdote que vino, pues no importa. Mire a ver, ay sí. Claro. Está celoso. Me van a sacar, me van a correr la butaca. Bueno. No, pues no, igual él también puede hacerlo. No, todos, el que quiera, eso sí. Pero toca No le hacer veo uno, problema. padre, un exorcismo. Vamos a ver. Bueno, monseñor, me encantó tenerlo Bueno, acá. bendiciones, feliz noche a todos. No sea celoso. No, tranquilo, padre, nosotros lo queremos, no se preocupe. Este es el Cartel Paranormal de la Mega. Institución de Educación Superior, sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación.